Queremos analizar el debate por el proyecto que establece las reglas del uso de la fuerza por parte de policías y también armadas en funciones de resguardo del orden público. Ha habido mucha discrepancia en torno a esta iniciativa. Está en paralelo la carrera presidencial del oficialismo, temas que queremos abordar con el diputado, quien es, entre otros, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo está, diputado? Muy bienvenido. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por este contacto aquí en Antofagasta, con Solcito, ¿cómo se ve? Gracias por acompañarnos. Bueno, ya lo decía, es una iniciativa, la RUF, Regla de Uso de la Fuerza, que es clave en la agenda de seguridad, pero ha generado mucha división, incluso dentro del propio oficialismo. A su juicio, diputado, si se aprobara hoy día tal como está, ¿hay algún riesgo? ¿Cuál es su mirada? Yo lo primero que diría, Gabriela, es que las reglas de uso de la fuerza son técnicamente complejas de construir, pero además políticamente también son bien complejas de definir. Las reglas de uso de la fuerza, para la gente que no está viendo, lo que hacen es básicamente fijar las normas por las cuales el funcionario público, el agente estatal, sea Fuerza Armada, Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabinero o PDI, pueden hacer uso de su arma de fuego, el arma letal, para repeler ataques que son ilegítimos. De eso se tratan las reglas de uso de la fuerza y por eso es importante que estén bien hechas. Ahora, si usted me pregunta a mí una definición gruesa, yo no tengo problema una vez que se ha despejado el tema de la jurisdicción militar, que no puede ser conocido por tribunales militares los hechos de uso de armas letales contra civiles. Creo que todo el resto son reglas que son perfectibles, opinables, pero que no son problemas que uno vaya a ver como una cosa mayor. Yo habría sido partidario que se aprobase lo que venía del Senado, porque me parece que son reglas claras, son razonables, pero también uno tiene que poner el debate donde está. Aquí mucho se ha dicho que hay un problema entre el gobierno, la oposición y el oficialismo, o con la posición del Partido Comunista del Frente Amplio. Y para que la gente que nos ve se haga una idea, la Comisión de Seguridad de la Cámara se abstuvo 11 diputados y uno votó en contra. Es decir, la propuesta del Senado no tuvo ningún voto a favor, por lo que uno lo primero que tiene que ver es que hay un desacuerdo de la Cámara de Diputados con lo que redactó el Senado. No tiene que ver ni izquierda, ni derecha, ni gobierno oposición, sino que los diputados entendemos que lo que hizo el Senado no está bien resuelto. Es que llegó bien de la sala del Senado, se cambiaron varias cosas que se habían aprobado en las Comisiones Unidas y también de lo que se había discutido en la Cámara de Diputados. Efectivamente, ese es el problema y por lo tanto lo que responsablemente uno hace es decir, representar que no estamos de acuerdo, porque, por ejemplo, uno de los temas más polémicos que era el tema de racionalidad, la redacción que entrega el Senado, nosotros, y yo personalmente considero que es confusa, podría inducir a error o interpretaciones equívocas si uno quisiera ser bien preciso. Ahora, ¿qué es lo otro que es importante como concepto que uno tenga presente? El ministro Cordero habló en la sesión de que tenía que ser un proyecto de autocontención legal o legalmente autocontenido. ¿Qué significa esto? Que el proyecto de RUF se baste a sí mismo para la interpretación y aplicación y no se deba concurrir a otras normas jurídicas. Esa posición yo no la comparto porque el ordenamiento jurídico, las leyes, las normas que nos rigen la convivencia nacional es un todo orgánico. Está la Constitución, están las leyes orgánicas constitucionales, las leyes simples, están los decretos, reglamentos, es un todo, incluso los tratados internacionales, los principios generales del derecho. Entonces, si nosotros queremos que una sola ley diga todo lo que se puede hacer en esa materia, cometemos un error y nos lleva a una discusión, por ejemplo, en el tema de la tortura, que yo creo que es un poco artificial. No porque la RUF no diga que si un funcionario público, después de haber reducido a una persona, lo golpea una vez que está reducido, eso constituye tortura. Si no lo dice la RUF, hay una norma en el Código Penal que tipifica esa conducta como tortura. Por lo tanto, no podemos aspirar que todo esté en la RUF, y yo creo que, de alguna forma quiero decirlo, había una cierta torpeza legislativa en tratar que los proyectos tengan tal nivel de especialización o focalización o esté todo contenido que se empieza a decir como, no, si no está en la ley eso no aplica. No, el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas aplicables y eso creo que es el principal desafío para tener unas RUF que sean razonables, que permitan además la integración de otras normas que están en otros cuerpos normativos, por ejemplo, las leyes orgánicas de Carabineros de la PDI, incluso los propios decretos que regulan la actuación de Fuerzas Armadas. Usted nombraba al ministro Cordero. Noticia, tuvo ahí un encontrón con él, incluso salió a pedirle disculpas. Mira, yo lo que le quiero poner el punto es que la política está, yo creo que bien desprestigiada. Entonces creo que lo que hizo el ministro Cordero de pedir disculpas en la sala de la Cámara de Diputados lo enaltece como ministro de Estado, pero da cuenta de una persona noble, de valor y principio, que es lo que uno espera en los servidores públicos. Yo, más allá de la polémica, que muchas veces bien como entretenida para los medios de comunicación, es muy importante porque cuando uno ve hoy día el nivel del debate público, cómo de repente el tema de la relación entre la ministra Toa y el ministro Marcel se ha querido hacer un cuestionamiento, donde muchas veces uno ve un debate mala leche por parte de la oposición, cuestionamientos que son, yo diría francamente, que se alejan de los valores cívicos. Ver un ministro que tiene esa altura, yo creo que es un patrimonio, una cosa que dice, mira, en realidad, todavía como decíamos el otro día, aún tenemos patria ciudadanos,
hay ministros como el ministro Cordero que se equivoca y cualquiera se puede equivocar. Yo me he equivocado muchas veces en mi vida, y creo que todo el mundo que está en política no hay nadie perfecto, por lo tanto, lo que hace el ministro creo que lo enaltece, demuestra que es una persona noble, de grandes valores, y creo que es un orgullo tener un ministro de seguridad en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Claro que sí, el tema que más preocupa a la ciudadanía hoy en día lo dicen todas las encuestas. Usted comentaba, diputado, que hay diferencias entre el Senado y la Cámara Baja respecto a las RUF, pero también dentro del oficialismo hay posturas distintas. Hay cuatro puntos que generan una mayor disidencia, podríamos decir, en los partidos del Frente Amplio, del Partido Comunista, y tal vez el más complejo es el relativo al principio de proporcionalidad. ¿Qué mirada tiene usted respecto a la postura de esos dos partidos, del Frente Amplio y del Partido Comunista? Yo por eso vuelvo a insistir en este concepto de la autocontención legal. Uno tiene que entender que nuestro ordenamiento jurídico ha avanzado mucho, la Constitución, las leyes que se han dictado, por lo tanto, que no esté contenido en las RUF en la forma que uno quiere que esté, no significa que esos principios no existan. Porque además, ¿cuál es mi problema con la proporcionalidad? Que lleva amarrado del brazo la secuencialidad. Y ese debate es confuso, porque cuando uno dice, mira, hay 7 pasos para llegar al uso del arma letal, cuando uno dice si esto es secuencial, el agente policial, no sé, imagínese usted un carabinero que se enfrenta a un delincuente que viene armado, el carabinero no puede decirle, deténgase ahí, identifíquese, saco la luma, saco la esposa, si eventualmente tengo el pistola, y al final puede hacer uso del arma de fuego. Eso es irreal, porque estas situaciones son de 2 o 3 segundos. Entonces yo creo que el debate respecto de secuencialidad es un debate malo que la gente no entiende y que nadie entiende, y por lo tanto habría que abandonarlo. Y la proporcionalidad es decir, ¿qué es proporcionalidad? Yo tengo una pistola versus una piedra, yo puedo disparar mi arma de fuego si la otra persona venía con un cuchillo o un machete. Entonces yo creo que ese debate, más que proporcionalidad, que yo igual entiendo que en el fino es necesario, es racionalidad. O sea, si viene una persona con un machete, evidentemente con ánimo de irme, yo puedo disparar a matar y el carabinero tiene que disparar a matar porque es la fuerza del Estado. Lo que hace el agente policial es ejercer la fuerza del Estado y eso es lo que distingue las sociedades modernas de las sociedades primitivas, que nos pusimos de acuerdo en solucionar los problemas por la fuerza, se lo delegamos al agente público, el policía tiene una pistola que el Estado le da y tiene que usarla en estas hipótesis. Por lo tanto, creo que eso de proporcionalidad que trae esta regla de secuencialidad que enreda la discusión, está bien resuelto con la racionalidad, porque lo que uno tiene que decirle es racional. Que un policía dispara, uno mira las circunstancias, efectivamente, porque si usted, Gabriela, ve un machete y ve una arma de fuego así, no, pues aquí no hay, o ve una bomba molotov, un arma de fuego. O sea, aquí lo que tiene que aprender es la racionalidad como eje rector, y yo con ese principio estoy muy de acuerdo. Yo creo que la mayoría de la gente es casi por sentido común, y vuelvo a insistir, aquí lo que nosotros tenemos que decirle a Carabineros, a la PDI y a las Fuerzas Armadas cuando se integran a labores de seguridad, que si tienen una agresión ilegítima, viene un delincuente con una pistola, ellos no tienen por qué dudar y disparar a matar, porque lo hacen en nombre del Estado y lo hacen con la fuerza del Estado. Y por lo tanto, nosotros no podemos estar con esta situación que es medio duditativa de si se podrá o no se podrá, y menos podemos instalarle, y yo en esto le hago un reproche a la derecha, que dicen que sin esta rufa ellos no pueden usar legítimamente sus armas. Eso no es real. Nosotros tenemos que hacer que todas las instituciones policiales y las Fuerzas Armadas entiendan que cuando ellos actúan lo hacen en nombre de todos los chilenos y chilenas. Eso es la pistola que tienen Carabineros al cinto y que tienen derecho a usar y a utilizar hoy día, cuando hemos visto que las bandas de crimen organizado, ¿ustedes creen que preguntan si se podrá hacer o no? Yo soy diputado de la región de Antofagasta y aquí están ocurriendo más frecuentemente homicidios. Hay decomisos de más de 1 tonelada de droga una vez por semana. Se han incautado municiones de guerra. 500 municiones esta semana, 500 municiones la semana anterior. Por lo tanto, la labor que está haciendo Carabineros, lo que está haciendo la PDI aquí en la región de Antofagasta, que está haciendo combinadamente con las Fuerzas Armadas en frontera, el trabajo que lleva adelante la Fiscalía requiere que tengan respaldo político, que ellos se sientan que lo que están haciendo es lo que corresponde y que nadie va a tener un problema. Y además yo quiero decir también que tenemos que confiar en las instituciones policiales. Básicamente hoy día uno cuando ve la encuesta CEP que las instituciones que tienen más respaldo de la ciudadanía son la PDI en primer lugar, después viene Bomberos naturalmente, Carabineros. Es un tema que dice, bueno, la gente entiende que lo hacen bien y lo hacen razonablemente bien. Y además, decir una cosa más, cuando nosotros aprobamos Naín Retamal, terminamos con todos estos mitos que habían respecto a que si Carabineros hacía uso del arma de fuego, lo suspendían de funciones, lo sumariaban, le quitaban la remuneración, muchas veces ellos tenían que responder personalmente por los daños que causaban en una persecución policial. Eso se despeja con Naín Retamal, que quedó muy bien construido, y RUF debería ser un complemento a lo que es la ley Naín Retamal. Y además, ¿por qué este debate de las RUF? Porque las reglas de uso de fuerza no es que no existan, existen, pero están contenidas en un decreto presidencial. Y lo que se quiere acá es darle estándar legal, es decir, teníamos una RUF que era en decreto, aquí la vamos a subir un peldaño y van a ser legal, y por lo tanto, cuando un juez de garantía diga, oiga, ¿por qué el funcionario policial disparó? ¿Por qué el militar disparó? Hay una ley que lo autoriza.
y ya no es, hay un decreto que lo autoriza. Ese es el origen del fondo de la discusión de reglas de uso de la fuerza, y como yo le digo, y ya se ha visto, son técnicamente complejas, pero políticamente pareciera que son bastante más complejas. Claro, bueno, el gobierno decidió retirar la suma urgencia al proyecto y con el acuerdo de los comités parlamentarios se resolvió, a ver si usted me lo ratifica, se posterga la votación para el lunes. No, siempre se acordó que se votaba el lunes. No es que producto de lo que pasó el lunes y Perfecto. martes, esto es una decisión que venía anterior, se había decidido por los comités, porque además todo el mundo quiere opinar y es importante para que en la historia de la ley, cuando se tenga que aplicar o interpretar por un juez, se sepa qué es lo que se quiso. Era básicamente un día de esta semana, que fue el día miércoles, y a más tardar el día lunes. O sea, con los que terminen, alcancen a hablar, se van a votar las RUF. Y eso es un acuerdo que no tiene que ver con que si el gobierno tenía urgencia o no tenía urgencia. Fue un acuerdo de los comités porque todos entendemos la importancia de esto, porque ¿qué es lo que viene? ¿Y por qué son importantes las RUF? Porque viene el proyecto de infraestructura crítica que se Claro, está que está ahí a la tramitando espera. y que Exactamente. tienen que ser como un mecanismo, una relojería que calza adecuadamente. ¿Para qué? Para que tengamos las Fuerzas Armadas y podamos, por ejemplo, decir, ¿sabe qué? Si tenemos que establecer checkpoint en puntos urbanos, lugares de alta afluencia pública, porque de repente las condiciones de seguridad lo requieren. ¿Y esto por qué? Porque a veces hay baja dotación de fuerzas policiales, y esa es la realidad. Están sobredemandados los carabineros. Como digo, yo soy diputado de la región de Antofagasta, y uno recién estaba en el hospital en una actividad, pero la gente de usuarios, más que hablar de temas de salud, estaban hablando de temas de seguridad, y todo el mundo quiere un carabinero en la esquina. No tenemos esa capacidad, y muchas veces las Fuerzas Armadas, que son una de las mayores capacidades del Estado, van a tener que integrarse paulatinamente a labores de seguridad. Infraestructura crítica que podría terminar siendo terminales de buses, grandes centros comerciales, puntos de alta afluencia público, donde muchas veces hay gente que circula con armas de fuego. Entonces necesitamos establecer en la vía pública checkpoint para que, por ejemplo, se hagan controles preventivos migratorios, que es una ley que hoy día existe, que habilita para que el extranjero que está en situación irregular sea conducido a un cuartel de la PDI para iniciar el proceso sancionatorio, o eventualmente para hacer control aleatorio, porque muchos de los homicidios ocurren porque hay gente que transporta pistolas por distintas partes de la ciudad, y eso pasa no solo en la región metropolitana, pasa mucho acá en el norte de Chile, como le comentaba, que se estén incautando municiones de guerra. O sea, no estamos hablando de balas de estos revólveres, sino que munición de guerra, muchas veces de ametralladora, armamento. Es un tema de preocupación acá en el norte del país, por lo tanto nosotros esperamos que salgan las RUF pronto, es muy importante, y que además salga infraestructura crítica de manera tal de tener la fuerza del Estado combinada, Fuerzas Armadas más Carabineros y la PDI en estas labores. Usted recién hacía mención a la CEP, la encuesta del Centro de Estudios Públicos. ¿Qué le parece que un 85% piense que Chile está estancado o en decadencia? Yo creo que tiene que ver con la calidad del debate, creo que tiene que ver con, además hay una tendencia mundial, que uno está en una situación como de fin de mundo, creo que eso impacta, y lo que tenemos que hacer yo creo que es trabajar activamente para cambiar ese día a día de la ciudadanía. Si finalmente yo muchas veces comparto con mis colegas de oposición y digo, mira, si al final la gente no distingue un concejal de un gobernador regional, un diputado de un alcalde, la gente lo que quiere es soluciones, y esas soluciones tienen que ver por resolver problemas que son de la cotidianidad. O sea, viene una alza desmedida del precio de la cuenta de la luz. Tenemos un ministro que nos dijo, esta es la última alza, y resulta que tres han pasado desde que él dijo la última, y el precio de la cuenta de la luz le impacta directamente en el bolsillo de la gente, sobre todo ahora que viene el invierno. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar para tratar de resolver este tema? Nosotros hemos planteado junto a un conjunto de diputados y diputadas hace mucho tiempo, con la Fundación Energía para Todos, la necesidad de renegociar contratos, porque es un tema concreto. Después, ¿qué uno tiene que decir? Tiene que decir que hay otros temas que tienen que ver con el día a día de la ciudadanía en materia de seguridad. Si la gente está arrestada después de las 5 o 6 de la tarde, fíjese que en esa misma encuesta la gente dice una muy importante, que su momento de mayor temor es cuando va del trabajo a su casa de vuelta. Sí. Tenemos que devolverle la tranquilidad a la familia de nuestro país, y por lo tanto tenemos que trabajar juntos y sacar este debate de lo político y decir, ¿sabes qué? Aquí da lo mismo si hoy día yo soy parlamentario porque me eligieron, pero mañana volveré a ser ciudadano que camina por las calles probablemente, y quiero llegar tranquilo a mi casa, quiero saber que si mi hijo va del colegio a la casa está tranquilo, que si mi señora cuando se va a su trabajo está tranquila. Es una condición esencial de tranquilidad. Mientras nosotros no cambiemos esas condiciones, es muy difícil que la gente diga la política sirve para esto. Y cuando además, por ejemplo, Hospital de Antofagasta, o sea, tenemos un problema tras otro problema. Ayer el presidente dijo, SACIR está operando mal el contrato de concesión. Está bien esas declaraciones, de lo que estamos trabajando, pero la gente que se atiende en el Hospital de Antofagasta, que está en lista de espera, mientras no sea operada, mientras tenga que esperar eternamente atenciones, mientras ve que hay filtraciones, dice, no me cambia nada. Entonces, el riesgo que vemos es que la política se torne inútil, y eso es caldo de cultivo para líderes populistas que dicen, no, todo esto se arregla muy fácilmente, yo por decreto voy a arreglar tal y cuales cosas. O sea, hemos visto cada declaración, cada propuesta de algunas candidaturas que básicamente sobreexplotan esto porque tratan de ver que cosas que son complejas no se resuelven. Igual me insistí en mi punto. Si la política se le torna inútil a la ciudadanía, la gente dice, bueno, ¿para qué elijo diputado? ¿Para qué tengo un presidente? ¿Por qué elijo alcalde si no me sacan la basura, si la luminaria sigue apagada, si sigue el hoyo en la esquina?
¿Para qué tengo diputados si la cuenta de la luz anda por el cielo? ¿Para qué tengo un Senado si no son capaces de resolver el tema que las Fuerzas Armadas pueden incorporarse en materia de seguridad? Tenemos que preocuparnos del día a día de la ciudadanía. Sí, yo creo que la lección más importante quizás que va a dejar este gobierno es que está muy bien la retórica, está muy bien la poesía, pero el día a día de la ciudadanía, la gente elige autoridades para resolver problemas en un mundo que cada vez los problemas son más complejos de resolver. Cuando uno ve lo que está pasando en listas de espera, yo soy miembro de la Comisión Especial de Listas Investigadora de Listas de Espera, y se da cuenta que hay un problema grave. Nosotros Pero tenemos que buscar la arrastrado hace fórmula, muchos años, diputado. pero cuando uno va a las causas, yo creo que ese va a ser el aporte de esta comisión, es buscar la fórmula, cambiar la forma en que se forman los médicos especialistas en nuestro país. Ahí yo quiero decirlo con mucha responsabilidad, la forma en que se generan los especialistas en nuestro país muchas veces obedece a una suerte de cartel para generar una escasez artificial de médicos para precisamente aumentar los precios. Eso es parte de la discusión que tenemos que dar y parte de los problemas que hay que resolver. Si el tema de la salud, el tema de la educación, vuelvo con la región de Antofagasta, lo que está pasando en Sledli Cancaur, que se pone en marcha después de haberlo postergado un año y no se pagan remuneraciones, no se le pagan remuneraciones a la gente y la gente con la que uno habla dice, mira, si en realidad no son tantos, son apenas 2 meses, es la remuneración, la gente trabaja, entonces ¿cómo tú quieres darle calidad en la sala de clases si a ese profesor que educa a esos niños en San Pedro de Atacama no le pagas la remuneración? O los asistentes de educación, que hoy día son fundamentales en los procesos educativos, no le pagas la remuneración. Entonces, cuando uno empieza a ver el conjunto, la sumatoria de los problemas que tenemos, uno dice, mira, ¿sabes qué? Más que declaraciones políticas, sueños de país, lo que se requiere es capacidad de gestión y una capacidad de hacerse cargo de esos pequeños problemas que son los que le cambian el día a día a la ciudadanía. Y estamos en un año de elecciones presidenciales y a veces uno dice, tal vez cueste que avancen algunos proyectos vinculados, por ejemplo, con el tema de la seguridad. ¿Qué expectativas tiene de lo que será este 2025 y la candidatura presidencial de la exministra Toá? Yo quiero decir que nosotros durante este gobierno, y es lo que todo el mundo así como algunos, con algún nivel de burla dicen, es que logró construir una arquitectura en seguridad como no se había construido. Este es el gobierno que más ha invertido en infraestructura para carabineros, en vehículos policiales para carabineros, que aumentó el pago de la asignación de riesgo para carabineros acá en las regiones del norte. Entonces, claramente un compromiso con seguridad. Y además logró hacer una arquitectura legal para combatir un fenómeno nuevo y el fenómeno del crimen organizado. Al presidente Piñera le tocó la pandemia del COVID, al presidente Boric le tocó la pandemia del crimen organizado y del narcotráfico. ¿Qué es el proyecto? Usted me dice, ¿cuál es el más importante que nosotros tenemos? Una vez que aprobemos RUF, es imprescindible que apoyemos el proyecto de inteligencia financiera que permite perseguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales. Creo que es un tema crítico y que nosotros tenemos que lograr un acuerdo de país, primero para que la derecha diga la verdad, que esto no tiene que ver con autorizaciones judiciales, sino que esto es investigación, es inteligencia financiera para que todo esto que nosotros vemos, las barberías que están abiertas hasta la 1 de la mañana, que nadie se corta el pelo, todos estos pequeños comercios de artículos electrónicos donde no entra nadie, muchas veces estos malls chinos que nos estamos llenando, para que se haga inteligencia y saber si ahí se está lavando dinero, porque eso es el origen del crimen organizado. El tercer proyecto que creo que es fundamental es terminar de una vez por todas con esta locura que se quiere hacer, que cerca de 1 millón de extranjeros voten en la próxima elección presidencial, y en esto llamaría a la oposición, que está sacando una cuenta chiquitita, diciendo que como que a ellos les va a beneficiar este 1 millón de extranjeros, los chilenos tenemos que decir que es nuestro presidente. Y no hay, solamente hay 5 países en el mundo, 5 países donde los extranjeros pueden decir que es el presidente de la República. Yo creo que es una auténtica locura legislativa. Yo creo que eso marca los próximos meses legislativos, donde yo espero que, más allá de las posiciones políticas, de las ventajas que pueda tener un otro sector, lo hagamos pensando en el bienestar de Chile y en el futuro de Chile. Yo en eso, Gabriela, quería ser bien preciso. Sí, entonces, diputado, ¿usted apoya lo que quiere el Frente Amplio de prohibir el voto de extranjeros? Pero si nosotros en la Cámara estuvimos en contra de eso, o sea, no es el Frente Amplio, somos los que estamos mirando con detención qué es lo mejor para Chile, si lo que hoy día le conviene a un sector, mañana le va a convenir a otro. O sea, piense usted cómo han cambiado los discursos de cada sector de cara al momento que estamos viendo hoy día. Entonces, la responsabilidad de la política es tomar decisiones pensando en el futuro de nuestro país y de nuestros compatriotas de Arica Magallanes, porque muchas veces, lamentablemente, las decisiones se toman pensando en un pequeño grupo, muchas veces pensando en lo que pasa solo en Santiago y no se piensa en lo que pasa en regiones. Yo quiero ser sumamente responsable. Me parece que es una irresponsabilidad aprobar que 1 millón de extranjeros elijan el próximo presidente de la República, sabiendo que hay gente que no tiene ningún compromiso con nuestro país. Ellos pueden votar presidente y en enero irse de Chile y habernos dejado quizás con qué cosa. Así que por lo tanto yo creo que ese es un tema fundamental que no es del Frente Amplio, nosotros lo hemos planteado junto a un grupo de diputados, junto al diputado Manucheri, la diputada Chicardini, junto a la diputada Musarte, hemos presentado proyectos precisamente para restringir esto, porque nos parece que los chilenos y chilenas somos los que tenemos la decisión de quién es el presidente, y si algún extranjero quiere votar en Chile, que se nacionalice. Si yo digo una cosa que puede ser de sentido común, pero no es posible que alguien cuando hay un partido de Chile con Venezuela aliente por la selección venezolana, insulta a nuestros jugadores y el domingo vaya a elegir al presidente de Chile, eso es ilógico.
Nosotros necesitamos que los chilenos y chilenas elijamos al presidente de la República. Perfecto. Diputado, le queremos dar las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, por este contacto. Muy buenos días. Muy Y buenos ustedes días. quedan invitados a quedarse aquí en emol.com.